Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso en esta hermosa tarde. Damos gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos brinda de poder llegar a cada uno de ustedes a compartir en esta tarde, en estos minutos. Hemos estado orando aquí en el templo, en la iglesia, y ahora queremos compartir este estudio que el lunes es que hacemos la transmisión, pero cuando tuvimos inconveniente con la luz, el lunes cuando la hicimos solamente grabamos algunos 17 minutos. Quiero compartir con ustedes hoy este estudio del libro de Mateo, capítulo 15, ¿verdad? Quien le habla y saluda a su hermano Felizonel Pérez desde la República Dominicana. Nos encontramos en Santo Domingo, capital de la República. Para mí es un privilegio, un placer, una bendición compartir la palabra con cada uno de mis hermanos a través de esta plataforma de Facebook. Quiero decirle de manera de introducción que los lunes anteriores, ¿verdad? Hoy es miércoles. En los programas anteriores de Abriendo la Escritura, estuvimos hablando de lo que era las tradiciones de los hombres, ¿verdad? También estuvimos hablando de la muerte de Juan el Bautista y un sinnúmero de contenido, de historia bíblica que ha marcado vida y historia a lo largo del tiempo transcurrido, ¿verdad? Y hoy quiero compartir unos minutos con ustedes este estudio sobre la mujer cananea. Y quiero hacerlo, hermano, porque como estamos enseñando los lunes en el libro de Mateo, pues vamos en ese orden, ¿verdad? Entonces, el versículo 21 dice lo siguiente, y 22. Y saliendo Jesús de allí, se fue a la riviera de Tiro y de Sidón. Y he aquí que una mujer cananea que había salido de aquellos términos, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Es muy impresionante nosotros poder entender la palabra del Señor, ¿verdad? Y esta historia es una historia muy predicada, una historia muy conocida, es una historia que muchos la predican, la enseñan, estudian, porque dentro de lo que es en la Biblia, en el Nuevo Testamento, encontramos una expresión que aparece en esta historia que 2 veces Jesús la utiliza en todo su ministerio, 2 veces. En esta ocasión y cuando sanó el siervo del centurión, ¿verdad? Usted sabe que aquí dice el texto que saliendo Jesús de allí, se fue de Capernaum. Se encontraban en Capernaum. Usted sabe que habían
ha habido un movimiento de sanidades, milagros, enseñanza en aquella región. Es decir, Capernaum fue uno de los lugares que disfrutó de la enseñanza, fue un centro de la manifestación de Dios, de Jesús en el ministerio, y eso fue algo sobrenatural, ¿verdad? Que te encuentras en los capítulos 13, 14, 12, te voy a encontrar un texto que dice que el que tiene oído para oír, que oiga, ¿verdad? Porque dentro de ese contexto está muchos viendo no ven y oyendo no oyen. Y aún vemos cómo en el capítulo 12 se le pide al Señor que haga señales, y él dijo: la única señal será la señal de Jonás, ¿verdad? Esta generación perversa y adúltera demanda señales, así que solamente las señales de Jonás le sería dada. Luego vemos que el Señor se había apartado, ¿verdad? Para estar a sola, y la multitud, a darse cuenta que se encontraba solo, allá llegó donde estaba Jesús, por lo cual comenzó a enseñarle la palabra, ¿verdad? Estando en desierto, una sola desértica aparte. Entonces, cuando Jesús tenía tiempo enseñando, los discípulos se le acercaron al maestro y le dijeron: maestro, ya la hora ha avanzado, despide a la multitud. Eso se encuentra en el capítulo 14, versículo 13 hasta el versículo 21. ¿Qué sucede? Entonces, nosotros nos damos cuenta que, número uno, la intención de los discípulos en ese texto, en esa historia, es muy significativo y tiene buenas intenciones, y es una buena idea. Número uno, porque ellos se encontraban en un lugar apartado. Y número dos, porque ellos entendían que debían despachar con rapidez a la multitud para que ellos puedan ir a comprar y comer antes de que cierren los lugares de comercio, porque donde se encontraban con Jesús escuchando la palabra era un lugar aparte, una zona aparte, ¿verdad? No había dónde comprar aunque tuvieran dinero. La respuesta de Jesús fue: ellos no tienen idea de irse, deben que comer. De ahí se da el caso de que Jesús, a terminar de multiplicar, usted sabe la historia, estoy haciendo un recuento para conectar con el capítulo 15 y lo que estamos transmitiendo hoy, es que donde quiera que Jesús llegaba, Jesús dejaba una marca, una huella. Siempre las personas eran impactadas, eran llenas, ¿verdad?, de la presencia del Espíritu Santo. Le escuchaban, ansiaban escuchar a Jesús hablar, ¿verdad? Y por eso la gente lo seguía. Jesús se encontraba aparte. Los discípulos tienen una buena intención, porque los discípulos están viendo que la hora del día ya ha avanzado, y los judíos ya a las 6 de la tarde, al final, es decir, no a las 6 de la tarde, sino al final del sol, porque las 6 de la tarde es en el calendario greco-romano. Ahora, la puesta del sol para los judíos, la persona ya tenía que estar recogida, los negocios tenían que estar cerrados, todo el mundo estaba en su casa, ¿verdad? Entonces, cuando vemos a ellos decirle a Jesús: despacha a la multitud para que ellos vayan y compren, Jesús le dice: ellos no tienen idea de irse, denle vosotros de comer. Que ellos le preguntan, Jesús le pregunta: ¿qué tienes en la mano? Dos panes, 2 pececitos y 5 panes. Pásenlo. Jesús los bendice, los multiplica. El punto es que Jesús nada más lo bendijo, oró por los panes, se los pasó a ellos, a los discípulos, mandando a recortar la multitud de 50 en 50, sin contar las mujeres y los niños. Y el Señor, los panes no se multiplicaron en la mano de Jesús. Jesús solamente presentó los panes al Señor en oración.
quien repartió los panes y donde tuvo la multiplicación fue en la repartición de los discípulos. ¿Me estás entendiendo? Entonces, vemos cosas extraordinarias. Ahora nos encontramos con una historia que Jesús está saliendo, ¿verdad? Y mientras va caminando en la ribera hacia Capernaum, se encuentra en el escenario a esta mujer cananea, pasando por la ribera, por las orillas de Tiro y Sidón para continuar el camino. Le sale al encuentro esta mujer con esta situación, con una hija que está atormentada por un demonio. Es intrigante y es importante ver que cuando la mujer se dirige a Jesús y escuche el lenguaje que Jesús oye de esa mujer, y Jesús no le respondió palabra a la mujer, no le respondió, ¿verdad? La mujer dijo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, y mi hija es malamente o gravemente atormentada por un demonio. Jesús no le respondió palabra. Prácticamente podemos decir que Jesús ignoró. ¿Por qué? Porque Jesús tenía una asignación. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 10, cuando Jesús llama a sus discípulos y lo comienza a enviar, le dio autoridad, le dio el mensaje, lo invirtió y lo envió de dos en dos a predicar por la aldea y por cierto lugar. Aldeas o lugares donde hubiera gente, donde hubiera judíos, ¿verdad? La casa de Israel, ¿verdad que sí? Le prohibió que no fueran por camino de samaritano ni tampoco de gentiles. ¿Por qué? Porque era una audiencia específica y era la casa de Israel. La mujer es cananea, la mujer es de Tiro y es de Sidón. Este Tiro y Sidón tiene una historia, ¿verdad? Y hay un paganismo dentro de la historia de Tiro y Sidón. Es una mujer gentil. Tenían los gentiles como algo inmundo o impuro, o eran paganos, por más decir así. Bien. El verso 23 dice: mas él no respondió palabra alguna. Entonces, ¿qué sucede? Número uno, yo quiero que usted entienda que esa mujer está usando un lenguaje que a ella no le corresponde. No le corresponde el lenguaje. Eso es número uno. Porque la gente lo predica, pero a ella no le corresponde ese lenguaje. ¿Entiendes? Por eso Jesús no le hace caso. Porque el lenguaje que está usando es un lenguaje que son los judíos que lo utilizan. Porque conocen la raíz, la fuente. Y vamos a irnos al pasito para que usted entienda algo. Entonces, llegándose su discípulo, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras vosotros. Primero, en esta Biblia que yo tengo aquí, en esta Biblia, escucha bien lo que dice la Biblia. Un gentil, su petición era incorrecta. Escuche bien. Dirigiéndose a él como hijo de David, solamente en aquel entonces los judíos disfrutaban del privilegio de utilizar ese término.
el privilegio lo tenían. Para ellos era un uso incorrecto. Es un lenguaje que a ella no le caduca. No es correcto que ella lo utilice, ¿verdad? Entonces, Jesús está hablando a una audiencia judía, porque el libro de Mateo le está hablando a judíos, porque Mateo está presentando a Jesús como el rey, ¿verdad? Y como el Mesías. ¿Entiendes? Como el rey y como el Mesías. Si usted observa la genealogía y observa la introducción y ve la diferencia de Lucas en su introducción al ministerio de Jesús, a la vida de Jesús, y ve a Mateo, se va a dar cuenta que Mateo está utilizando un rasgo de Jesús mesiánico que antemano se habló para que la audiencia pudiera entender, captar y pudiera entender el mensaje que Mateo quería transmitir a los judíos. ¿Por qué? Porque por eso vemos que la figura en el libro que aparece son 4 figuras. Tenemos un águila, ¿verdad? Tenemos un hombre, un león, ¿verdad que sí? Entonces, ¿por qué? Porque número 1, Mateo es un león. En la figura de Mateo, un león, porque el rey de la selva, león de la tribu de Judá. Lucas tiene la figura de un hombre. ¿Por qué? Porque Jesús es presentado a Jesús como el Hijo del Hombre en el libro de Lucas. Entonces, Marcos lo presenta como el siervo y Juan lo presenta como Dios. Entonces, ese lenguaje se hacía incorrecto usarlo de su propia boca. Por eso ya no respondió palabra. No, porque Jesús le ignoró. Aún ella está haciendo una petición. Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora bien, número 1, Tiro y Sidón eran tradicionalmente territorio pagano. Número 1, porque Sidón había sido la ciudad de Jezabel. Primera de Reyes, capítulo 16, verso 31. Pero en la misma generación, una mujer de esa región había recibido comida, sanidad, a través del profeta Elías, que era la viuda de Sarepta de Sidón. ¿Se recuerda? Sarepta de Sidón. En Primera de Reyes 17, verso 8 al 24. Entonces, en el territorio, en el periodo de Jesús, es necesario pasar por el territorio que pertenecía a Sirofenicia, como en este caso, para llegar a Galilea o a Cesarea de Filipo, había que utilizar esas orillas, esa riviera, había que pasar por allí. Recuerde que pasando a Jesús por allí, le salió el encuentro de la mujer. ¿Están entendiendo? Jesús no fue al encuentro de ella. Jesús estaba pasando por el lugar. Ella salió al encuentro de Jesús. Bien. Algo importante es la característica de que esta mujer usara el término que usa Mateo habría resultado muy irritante
para algunos lectores judíos aún guardaban alguna tendencia racista, y no es racista, sino era que también los judíos eran muy ñoños o eran muy conservados con aquellas cosas que le eran por testimonio para ellos o que tenían una gran importancia, como el caso Jesús, hijo de David, ¿verdad? Que hay una genealogía, una generación que 14 generaciones con ese uso de esa identidad. Entonces, el Mesías, ella también reconoce el derecho del rey de David, quien también había incluido a muchos no judíos como su aliado sobre la tierra. ¿Cómo podría un judío conversar su prejuicio contra esta mujer cananea como esta? Versículo 23 y 24 dice, vamos a ver qué dice. El 23 no lo leímos, vamos a ver el 24. Y respondiendo dijo, no soy enviado sino a la oveja perdida de la casa de Israel. Es decir, la misión de su primera venida a la tierra, ¿verdad?, tenía una audiencia específica, la casa de Israel, ¿verdad? En su primera venida, su misión fue exclusivamente para los judíos. Claro, los judíos. ¿Cuándo se abre? ¿Cuándo se abre? Porque durante la vida del ministerio de Jesús había limitación. ¿Cuándo cambió? Después de la muerte de Jesús y la resurrección, ¿verdad? Libro de Hechos, la Ascensión, que en capítulo 1, verso 8, entonces se le da autoridad de que se quedaran en Jerusalén, no salgan, hasta que no sean invertidos del poder de lo alto, hasta que no venga el Espíritu Santo. Y luego entonces ahí es que se tiende a otras audiencias la salvación. Pero mediante el ministerio de Jesús, la vida de Jesús, claro, usted puede leer, puede decir, no, porque de tal manera amó al mundo. Si por eso tenemos que estudiarlo. ¿Cuál es el sentido? El sentido que se le debe dar, ¿verdad? No, pues el pastor está diciendo ahora que nada más fue a los judíos. Claro que sí. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús mismo lo está diciendo ahí. Yo no he venido sino a la oveja, que es el mismo Jesús que lo está diciendo. Y ese texto no puede decirme nadie que no están en los manuscritos antiguos. No están en los manuscritos antiguos. En el códice, los códices vaticanos, sinaíticos, el texto está ahí. El texto está ahí. Entonces yo estudio para no inventarme, ni hacer cosas, ni decir cosas que yo no sé. Ahora, usted lo que tiene que hacer es darse la oportunidad de estudiar eso y luego usted hace su propia conclusión. ¿Entiende? Entonces, después de la resurrección, fue que la audiencia se abre a otros contornos. ¿Entiende? Bien. Versículo 25. Entonces ella vino y le adoró, diciendo: Señor, socórreme. ¿Qué ella hizo? Ella cambió la posición, es decir,
Jesús no le hizo caso. Hijo de David, ten misericordia de mí. Fue porque ella no puede hacer uso de ese término. Porque ella era gentil y era considerada pagana. ¿Verdad? Estaba cambiando su posición. Su posición. ¿Verdad? Vio que Jesús no le hizo caso. Ahora hizo un uso correcto, pidiendo socorro, auxilio. Entonces, mire que Jesús respondió. Mire, aguante bien. Y respondió él, dijo, no está bien. Primero, no había hablado con la mujer en toda la conversación. Ella que está hablando, el discípulo que habla, él habla con los discípulos, no con ella. Versículos 23 y 24, lo voy a leer otra vez. Mire, mas él no le respondió palabra alguna, no le respondió a ella, porque el lenguaje que está usando ella es un lenguaje incorrecto en la boca de ella, porque un pagano no podía usar ese término hijo de David, porque tenía que ver con el rey David y marcaba la línea de reinado del Mesías. Entonces, es por eso ahora, como ella cambió el lenguaje, ahí viene Jesús y le hace el frente y le responde. ¿Por qué? Porque cambió el lenguaje y ahí le respondió, no está bien. Y respondiendo él le dijo, ¿a quién? A ella. Cuando se postró y le adoró, Señor, socórreme. No soy hijo de David, porque hijo de David no le funcionó. Porque en su boca es un lenguaje. Por eso es que a veces hay cosas que no nos funcionan a nosotros, porque el lenguaje es correcto, pero nuestra condición de vida es incorrecta. Y por eso hace incorrecta la petición. ¿Me copiaron eso ahí? Eso hay que anotarlo, subrayarlo. Porque eso no le escucha a todo el mundo, eso no le enseña a todo el mundo. Eso hay que estudiar para enseñar. Pasa con nosotros. Hacemos una oración haciendo uso correcto del nombre de Jesús. Pero ¿por qué no hay resultado en el nombre de Jesús? Porque nosotros estamos mal. El nombre tiene esa autoridad, pero es incorrecta la petición cuando hacemos, estando mal. Eso que pasa con ella. Hijo de David no funcionó, porque ella era gentil y era considerada pagana, de Tiro y Sidón, que eran ciudades paganas. Gloria a Dios. ¿Entienden? Miren, respondió él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Correcto. Pertenecía a los judíos, lo que pertenecía a los judíos. Los gentiles fueron vistos como perros. Entonces es efecto. Él ponía en prueba su fe. Y ella dijo, sí, Señor, mas los perrillos comen de la migaja que caen a la mesa de sus amos. Cuando ella tomó el lugar
Así que admitió que ella no tenía derecho alguno a echarse sobre ella, sobre la gracia como el Señor. Él inmediatamente respondió tal como él era actualmente, según como ella se... ¿Sabe? Él no lo llamó perra, usó un lenguaje que está familiarizado con ella, que es lo que usted lo ve, para que es lo que yo tengo aquí. Mire, ¿qué significa eso? Eso significa, eso tiene el comentario del contexto cultural de la Biblia en el Nuevo Testamento, ¿verdad? El trasfondo cultural de cada versículo en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué sucede? No es que Jesús está llamando a ella perra. Jesús no es lícito echarle los panes de los hijos a los perrillos. Es porque es un lenguaje que hay un contexto histórico. Es igual que Jesús le dijo a Pedro: ven que tú vas a ser pecador de hombres. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque había la puerta del pescado, que era donde los que pescaban, eran pescadores, se ponían para vender los peces. Después de pescar, entonces se llamaban así pescadores. Es un lenguaje. Jesús se familiariza, pues, el trigo y la cizaña, la palabra sembrador. Ve otro edificio, no queda. Es un lenguaje que va relacionado con el momento, el tiempo, que es lo que hace el contexto cultural, que por eso que nosotros tenemos que usar el exégesis del texto, porque el exégesis del texto no exige el lenguaje corporal, el lenguaje cultural, el lenguaje el contexto cultural, el contexto histórico, el contexto bíblico, y si es doctrinal el texto, el contexto doctrinal. Entonces, es el uso. Jesús no está llamando a esa mujer perra, no. Jesús está usando un término que va asociado. ¿Entiende? Entonces, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos, hermanos, en ese término, miren, los cananeos, muchos de cuyos sobrevivientes habían sido empujados hacia el norte, que era Fenicia, ¿verdad? Fenicia. ¿Qué pasa? Durante la conquista de israelitas, eran los enemigos de Israel más despreciados normalmente en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, la declaración de Jesús en el verso 24 no impide una misión posterior a los gentiles. El siervo de Isaías 53, verso 6 al 8 dice: sufre a favor de la oveja perdida de la casa de Israel. Ella no calificaba. ¿Entiende? Isaías capítulo 40, verso 11, y Isaías 56, verso 11. Pero la misión del siervo era, en última instancia, reconciliar a todas las naciones con Dios. Ahí sí. ¿Ve? El lenguaje que yo usó anterior no podía. Pero como en la misión de siervo, por eso yo hablé ahorita que tenemos que ver la posición de Mateo escribiéndole a judíos, ¿verdad? Entonces, quien presenta a Jesús como el siervo es Marcos, el siervo sufriente, que es en la primera aparición de su venida. Él viene
con el siervo sufriente, que algunos judíos dicen que es Jacob, pero ahí no es Jacob, no es Jacob. ¿Entiendes? Entonces, también en Isaías 42, verso 6, e Isaías 49, versos 6 y 7, está llamado el siervo a reconciliar. ¿Te ves? ¿Qué pasó? Ya no. En esa actitud de siervo, ya tú entraste en la forma del siervo. Y en esa manera sí puedo responderle. Por eso Jesús le respondió. Pero mientras estaba en un lenguaje totalmente judío, siendo ella cananea, no le respondió palabra. Ahora cuando cambió y entró en el escenario que correspondía, entonces, cierta persona, versículo 25 al 28 de Mateo, que dice, venga a ver. Entonces ella vino y le adoró, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no soy enviado. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, mas los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa de su amo. Recuerden que la migaja tenía que ver con la ley de las espigas, que la rama que caía, el grano que caía al suelo, en cortarle el trigo, le correspondía recoger a los huérfanos, a los extranjeros y a la viuda. Y ella dijo, sí, Señor, mas los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa de su Señor. Cuando ella tomó el lugar, bien, entonces respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande tu fe, sea hecha contigo como quiera. Y fue sanada su hija desde aquella misma hora. Siempre el Señor responde a la fe. Solamente 2 personas fueron descritas como personas con gran fe. El primero fue el centurión gentil, en Mateo capítulo 8, versos 5 al 10. Y ahora en esta mujer gentil. ¿Entienden? Entonces, ciertas personas en el Antiguo Testamento, de las cuales se destaca especialmente la mujer de Tiro y Sidón, a quien vino a Elías. ¿Recuerden la mujer de Sarepta de Sidón? Bien. En 1 Reyes 17, 18, capítulo 17, versos 18 y 19. Y la mujer sunamita, en el caso de Eliseo, Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 28 a el 36. Le pusieron su necesidad delante de un profeta y no estaba dispuesta a quedarse con un no. Dios respondió a sus oraciones como un sí. Si dicen que algunos maestros judíos más cercanos en el tiempo de Jesús ejercieron la misma clase de respuesta santa, inesperada, a orar por lluvia. Entonces, ¿qué nosotros vemos? La respuesta de Jesús. A veces nos pasa lo mismo nosotros. Oramos y no tenemos respuesta porque, aunque el lenguaje que estamos utilizando es un lenguaje correcto, lo hacemos uso de una manera incorrecta cuando nosotros lo usamos y no andamos bien. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que pasó con la mujer sirofenicia. Aquí encontramos la fe y vemos cómo la historia resaltó a esta mujer, poniéndole en el mismo lugar que el centurión, 2 gentiles. Amén. Así que Dios le bendiga. No es la fórmula, es la fe y nuestra vida con el Señor. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde.